oficialismo busca despachar el proyecto antes del 21 de mayo, aunque la oposición y sectores oficialistas advierten tensiones por indicaciones que podrían modificar aspectos centrales de la iniciativa. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Guillermo Ramírez, anticipó un escenario más favorable que el vivido en Hacienda y proyectó acuerdos transversales. En paralelo, el PDG confirmó ya sus 13 votos a favor tras el ingreso del proyecto que reembolsa el IVA en medicamentos y pañales para sectores vulnerables. El acuerdo abre un fuerte cruce político entre Pamela Giles y Giorgio Jackson, mientras Renovación Nacional busca evitar la eliminación total de la franquicia tributaria Sense. Desde el Senado, Yasna Proboste advirtió que la reforma tal como está no contará con sus votos y exigió una discusión más técnica e institucional, Camilo, que es lo que está sucediendo con la mega reforma. Harto que hablar en esta semana que se viene muy intensa porque el cronograma es así para la mega reforma. Hoy día se termina de discutir en trabajo y medio ambiente. Medio ambiente, de hecho, debería votarse durante la mañana y durante la tarde ya trabajo, avanzar, que son las últimas dos comisiones en donde debería tramitarse esta reforma. Mañana entra a sala, día martes, y lo quieren votar el miércoles, hasta total despacho. Es decir, no solamente se vota en general, sino que se va a votar en particular hasta, quién sabe, vísperas del 21 de mayo. Ese es el plan, es la idea. El gobierno quería tener esto el 21 de mayo, está a punto de lograrlo. Se van a ingresar, había advertido la oposición, la mayoría de las indicaciones en sala. Por lo tanto, la discusión se viene larga, probablemente estén hasta bien tarde eso. Sí, de hecho, en esta votación maratónica, el presidente de la Cámara, quien es Jorge Alessandri, dijo que no sabe si va a durar 6 o 27 horas la sesión. Eso es lo estimado. Creo que podría entre durar 6 y 27 horas. Sí, Increíble. Es como la Teletón. Sí, ¿no? Sí, horas. va a ser así. Se viene harto show en ese escenario. El gobierno tiene expectativas. En la interna dicen que van a aprobar esta reforma entre 90 y 100 votos. Esa es la apuesta. A ver si lo logran. Necesitan solamente 78. Con eso ya estarían al otro lado. Y básicamente esos 90, 100 votos se lograrían con los votos del PDG y uno que otro descolgado. Esto es la votación en general, ¿ya? En esta aprobación de la idea de legislar esta reforma. El PDG está prácticamente dentro de esta votación. Ayer salió esta información. Tenemos un video, de hecho, de Juanma Valenzuela. Lo había mandado ahí al chat. Y veamos qué dijo para conocer bien su argumento. Diputado, bueno, se ingresó el proyecto de el PDG, que es la eliminación del IVA a medicamentos y pañales. ¿Cuál es la señal? Y quiero preguntarle directamente, ¿van a estar los votos comprometidos en el marco de esta negociación para la idea de legislar el proyecto de reconstrucción? La señal es clara y hoy día la clase media y la clase media emergente tiene representante en la política y ese es el partido de la gente y por supuesto que nosotros cumplimos nuestro compromiso, vamos a cumplir nuestro acuerdo y si nosotros íbamos a avanzar en materia de devolución de medicamentos y de los pañales, iban a contar con los votos para poder avanzar en la idea de legislar en la ley miscelánea. O sea, el gobierno puede respirar tranquilo, va a tener los 13 votos del PDG. Por supuesto, ese es el compromiso y nosotros somos una bancada seria y técnica y cumplimos nuestra palabra. Esta fue la declaración de Juanma Valenzuela afuera de Televisión Nacional. Somos una bancada seria, dijo, y vamos a cumplir la palabra, aunque hasta el momento no se conoce las características, y recordemos que el fin de semana no se ingresan proyectos, al menos no se van a conocer. El documento todavía no está dando vueltas de ese proyecto, pero me imagino que el PDG toma esta decisión justamente porque ya recibieron algún borrador, algún adelanto, y eso debiese ingresarse esta semana para el día martes y miércoles, que es el día de las votaciones clave, lo voten a favor. Recordemos cuál era la demanda del PDG, básicamente 3, mantener el IVA para las pymes del 12,5, que es básicamente igual un acuerdo en general de todo el espectro político. El tema de devolución de IVA a los pañales y a los medicamentos. ¿Qué medicamentos, cuánto y quiénes pueden postular a esto? Son cosas que de momento se desconocen. Ha salido alguna filtración, hubo una primera propuesta y mucho ojo con eso, porque probablemente esto no signifique devolución de IVA. Era uno de los puntos que no quería transar Jorge Quirós, pero debe ser alguna suerte de bono, devolución. Hay que ver cómo terminó finalmente esa negociación, porque Jorge Quirós no quería dar su brazo a torcer en materia de IVA, no quiere tocar el IVA. Claro. Y en el caso de los del PDG,
para ellos es totalmente tocable el IVA, de hecho es su propuesta. Entonces como que sea el IVA una forma de focalización de recursos y particularmente en este caso para mujeres, en el caso de los pañales, mujeres madres, y en el caso de medicamentos, no se sabe porque también hay un montón de medicamentos que están a través del sistema GES y otros, estarían, digamos, apuntando a esa línea. Entonces hay que ver ahí cómo se resuelve esto. Lo de las mujeres no es baladí, más allá de que evidentemente también es una responsabilidad de los hombres el tema de... pero está pensado justamente para atraer, porque sabemos que en la práctica en general son las mujeres las que crían. Entonces, Claro. está pensado al menos desde el mundo del PDG, que es un mundo, digámoslo, también más masculino, que no en general quieren como atraer un poco a ese mundo a partir de esta... eso es lo que dicen al menos en la interna. Hubo una pelea, yo no he visto esta pelea, no pude cacharla bien, pero entiendo que ocurrió en Edge entre Giorgio Jackson y Pamela Giles. Y fue justamente por esto, porque dijo ver. que vendió sus votos el PDG, Epa. dijo Giorgio Jackson. A ver, veamos ese cruce, si es que lo tenemos ahí en Twitter. Dice, vendieron baratito sus votos. Pamela Giles y Giorgio Jackson protagonizan duro cruce por pacto de PDG en La Moneda. Giles defendió el pacto, señalando que su partido representa a la clase media emergente y que logró incorporar una medida concreta en beneficio de sectores postergados. En su argumentación destacó la eliminación del IVA en medicamentos y pañales como una conquista política del PDG, pero Jackson criticó duramente la negociación. Según el exministro, el beneficio de los $100 millones sería marginal frente a las rebajas tributarias que a su juicio favorecerían al 1% más rico de la población por más de $3.000 millones. Vendieron baratito sus votos, triste. Cuestionó Giorgio Jackson. El intercambio escaló acusaciones cruzadas sobre la forma de hacer política. Jackson acusó a Giles de recurrir a la política del espectáculo, mientras la diputada insistió en que el PDG es el único partido que representa a los trabajadores. Ahí lo estamos viendo. Justamente lo que dice Pamela Giles al inicio lo recalcó Francisco Vidal, porque en una declaración pública al salir de la mesa de negociación, Juanma Valenzuela había dicho, conseguimos $10 millones. Lo que decía Pancho Vidal, esto solamente alcanza para una aspirina y un poco más, digamos, para la gente. Pero no, al parecer las cifras son 100 millones, así que bastante más, al menos lo que dice ahí Pamela Giles, el proyecto que ingresaría el gobierno apuntaría a ese mundo. Interesante, cosa que a lo que hay que tenerle ojo, se dice que esto se va a conversar tal vez con mayor profundidad en el Senado, ¿ya? Ujú. Hay varias luces que indican que en verdad puede ser así. Uno es una, vamos a llamarle mini rebelión de RN, que RN no pasó los votos para el tema Sense. Claro. Sí, ¿Ya? Eso yo creo que es el primer hito, el ¿Qué? primer hito importante. demos un poco de contexto. La bancada de Renovación Nacional ingresó al debate por uno de los puntos sensibles, la eventual eliminación que tú bien comentabas de la franquicia tributaria Sense, mecanismo utilizado para financiar capacitación laboral. RN entregó al Ejecutivo una propuesta que se llama reformar para capacitar mejor. Entre las medidas propuestas está reducir burocracia, mejorar fiscalización y fortalecer la pertinencia de los cursos y limitar el uso de remanentes a través de la OTIC. El partido advierte que terminar por completo con el mecanismo podría afectar la formación laboral en sectores que requieren trabajadores calificados como minería, construcción, energías renovables y tecnología. Sí, hay que recordar que de todas maneras hay un recorte al Sense. Yo creo que Jorge Quiroz vio que iba a ser medio inviable esto, entonces dijeron ya, quitemos recursos entonces de esa línea, entonces dentro de la pila de recortes que vamos a profundizar en un ratito más, bien, de Jorge Quiroz incluye lo del Sense. Ahora, primerito, RN revelado, digamos, en esto. Hay un reportaje que salió en el Diario Financiero que se llama algo así, no sé si lo tenemos, el piñerismo arruga la frente ahí está, arruga las cejas. Y está bien entretenido el reportaje porque habla mucho de mensajes de WhatsApp internos que se manda. El piñerismo tiene como varios grupos de WhatsApp. Y vamos a profundizar en eso, pero lo que quiero rescatar en particular este reportaje es que el piñerismo está preocupado fundamentalmente por los recortes. Ahí está, digamos, la centralidad, digamos, de su debate. Pero respecto a la reforma, ellos van a decir siempre públicamente, no, esta reforma va en el camino correcto, aumenta el crecimiento y qué sé yo, pero hay bastantes observaciones en materia técnica. Entre ellas están muy preocupados por, bueno, lo hemos visto durante la semana, el tema de las contribuciones tiene preocupado incluso a alcaldes del sector. Max Luxich, si bien no es del sector, sí estuvo reclamando, hay
Bodanovich también. Sí, pero estamos hablando del mundo de del RN, oficialismo. del Del digamos, oficialismo, claro, claro. Chile Vamos y el piñerismo en general. Belolio dijo que Providencia quebraría en caso de perder el tema de las contribuciones. Entonces, contribuciones, un tema ahí que lo tienen muy en observación. Esto, digamos, es lo técnicamente fino. Persisten observaciones en lo del crédito a la contratación. Esto es lo que ha criticado fundamentalmente Evelyn Matei. ¿Ya? Como que Evelyn Matei está bien en ese tema, pero en general en el piñerismo no hay una buena opinión respecto a esa medida. Dicen que no funciona. Y respecto a la invariabilidad tributaria, que este tema de 25 años consideran que a lo mejor es mucho, tal vez se van a terminar abanderando con la propuesta de la ADC que era de 15. Hay que ver cómo resulta esa conversación y si efectivamente son temas que se pueden poner sobre el Senado. Recomiendo, bueno, es excesivo, o sea, si lo piensas, son 6 mandatos. Porque son 25, casi 6 mandatos, 7. Es mucho. Claro, sí, sí, son 4, 21, 8, 24, 6. Sí. Claro, 6 por 4, 24. Ahí está. Qué locura. Increíble. Son 6 mandatos y el primer año es el que viene. Claro, hay observaciones ahí. ¿Dónde vamos a estar en 25 años? Sí, y lo otro es que, bueno, en poder de Juan Diego Montalvo, que va a estar acá más ratito en el panel, lo pueden ahí profundizar. También traía algunas declaraciones de Macaya, que va a estar ahí, digamos, en la conversación en el Senado. Y Macaya también tenía una propuesta de que esto se tiene que ampliar. Se tiene que ampliar, ojo, mucho por lo que te diría yo también. De hecho, no sé si tenemos ese video de Francisco Vidal en Estado Nacional, que se ha vuelto bastante viral, sí. En donde Francisco Vidal dijo, si Quirós quiere aprobar la reforma como está bien, hay que decirle a la SOFOFA y a la CPC, esto es por 4 años, porque si en 4 años ganamos nosotros, esto se revierte. O sea, esta reforma no va más. Claro. Entonces, si quieren tener, digamos, una cuestión más amplia, evidentemente eso ya garantiza que una reforma de estas características pueda no cambiarse. ¿Tenemos el video de Pancho Vidal antes de...? ¿Sí? Ya. El momento de Pancho Vidal que pone orden. Que tú estabas ahí y la cara de la reacción, veamos también la reacción de Matías del Río cuando Pancho Vidal dice. A ver, escuchémoslo. A través de los centros de estudio y las fundaciones hicimos un documento. Sí. Que se lo entregamos al gobierno. Una propuesta alternativa a la mega reforma, de alguna manera. Que acepta la rebaja de primera categoría. Del 27 al 23, porque es efectivamente un problema de competitividad relativo, porque me enteré de que Australia cobra el 30, Nueva Zelanda el 28, Canadá el 26, Argentina el 35, Brasil el 34, pero ya, concedamos que esos números están equivocados. Y que además lo dijeron todos los candidatos en campaña. O sea, incluso mi candidato. Incluso Janet Jara. Así Oye, es. pero además ya había una elaboración previa de Marcel, pues. Esa es la idea. También. Nosotros estamos dispuestos, no voy a hablar de nosotros, yo, a bajar del 27 al 23. Porque tiene un elemento de competitividad y de crecimiento. Pero junto con eso te lleváis una mochila que parece al tema de la escuela. Porque dentro de la mochila le lleváis la integración, $1.000 millones, ese es el costo fiscal. Le lleva, es poquito, pero en la señal, la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, $20 millones. Le lleva lo que para mí es sencillamente la hueca en pelota. Tú estás diciendo esto en el fondo porque el gobierno tiene que considerar alguna de esas propuestas para poder avanzar. Compensación. ¿Con el socialismo democrático? Obvio, pues. Ya. Entonces, o sea, si el gobierno no se abre, el ministro Quirós, a tener compensaciones, capaz que gane porque tiene los votos, incluso en el Senado. Tienen 1 o 2 votos de diferencia. Sí, pues ¿qué incentivo tiene? Pero ¿sabes cuál es el problema, Carola? ¿Sabes cuál es el problema? Que estas medidas, para que tengan sentido, tienen que ser de larga trayectoria. Ya. Y mi opinión es que si el gobierno insiste en no saber nada, vamos a estar obligados, en mi opinión, para ser sinceros y francos con la ciudadanía, si este proyecto sale como el ministro que nos quiere, decirle a la CPC y a la SOFOFA, disfruten, pero 4 años no más. Porque si ganamos nosotros, eso no puede continuar. Eso ha pasado en la práctica. Hay unos que disfrutan lo votado. Eso sí que disfrutan lo votado. Oye, ojo, que no solamente el PDG y Renovación Nacional han estado acá en la palestra, sino también la democracia cristiana con Yana Proboste, que fue mucho más categórica. La senadora advirtió que tal como está hoy la reforma, no tendría sus votos en el Senado. Sus críticas principalmente son la rebaja de impuestos corporativos, el impacto fiscal, la velocidad de la tramitación. Proboste acusa que el proyecto podría reducir fuertemente la recaudación del Estado y afectar a áreas sensibles como
como hospitales, salud, transporte rural, programas públicos, y dejó instalada también otra idea importante y que creo que hay que ver, que el Senado la discusión será mucho más técnica y probablemente más lenta, porque ahí quieren convocar, ojo, al Consejo Fiscal Autónomo, economistas, la Corte Suprema e incluso organismos internacionales. Así que hay que poner ojo ahí. Que son organismos que, digamos, han sido críticos con el proyecto. Mucho ojo con lo que comentamos la semana pasada respecto al Senado. Hay 2 votos a favor de esta mega reforma que se supone que están asegurados, que podrían caerse en la medida que avancen formalizaciones. Es el caso de Calisto, por un lado, que está y de hecho probablemente sea el más pronto en lo que se ingrese eso. Entiendo que ya está más o menos encauzado. Con eso ya se perdería el balance que había en la Cámara de Diputados, y el de Camila Flores. Hay que ver cómo avanza eso. Puede que Esa es la proyección de Danilo Herrera. y no deja de ser, digamos, porque si empieza a tomar mucho tiempo esto en discutirse en el Senado y se empieza a alargar, se empieza a dilatar, puede que en el fondo se dé un ambiente mucho más propicio para la negociación. O sea, lo que quiere decir es que por eso el gobierno está dispuesto a jugar a las 27 horas de amor. Es que sí, po. Sí, pues no, y de hecho yo creo que el gobierno también va a querer apurar en el Senado, sí, eso es, porque quiere en el fondo tener la mayor cantidad de garantías posible para aprobar la iniciativa. Si no, el proyecto se va a tijeretear completo en el Senado. Eso es, que no caigan dudas. Vamos a seguir monitoreando esta telenovela. Puesto número 2. Bolivia enfrenta una nueva escalada de conflictividad social tras más de 2 semanas de bloqueos en carreteras, protestas sindicales y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Las movilizaciones reúnen a obreros, maestros, campesinos, pueblos indígenas, transportistas y sectores afines a Evo Morales, con demandas que van desde un aumento salarial del 20% hasta la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobierno desplegó operativos policiales, militares para habilitar corredores humanitarios, pero los manifestantes retomaron posiciones en varios puntos del país. La crisis ha generado desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno, especialmente en accesos a La Paz y el Alto. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo reportó decenas de detenidos y heridos, mientras Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos como Argentina expresaron su respaldo institucional al gobierno boliviano y llamaron al diálogo. Estoy leyendo ahora justo la última actualización del diario El Deber, uno de los principales medios bolivianos. Dicen que hay 25 puntos de bloqueo en 4 de los 9 departamentos del país. O sea, en La Paz particularmente está prácticamente aislada la ciudad, justamente por estos bloqueos de caminos. 16 de los 25 corresponden justamente a La Paz, 4 en Oruro, 4 en Cochabamba y 1 en Santa Cruz. La situación está bien delicada. Sí. ¿Ya? Muchos dicen que el gobierno cae, el gobierno de Paz, que llegó, de hecho, lleva poco tiempo, meses en la máxima magistratura. Salió una declaración el fin de semana, varios gobiernos, entre ellos Chile, son firmantes. Es una declaración bien breve. Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población. En ese marco, rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las elecciones generales realizadas el año 2025. En ese sentido, y acá se cierra, reiteramos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano, y dice bolivianos, hay una falta de ortografía ahí, el pueblo boliviano, y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. Firman Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Esta puede ser tal vez el debut. Habría que hacer ahí el chequeo, pero claro, esto es una suerte del nuevo Grupo de Lima. Son en general administraciones que son de derecha, que firman y llaman a la mantención de la paz en ese país. Se han manifestado también presidentes de izquierda, el caso de Petro, por ejemplo, pero tuvo una respuesta inmediata por parte del gobierno boliviano. Acá hay una situación, es una convergencia de factores lo que está ocurriendo en Bolivia. No es solamente la situación, digamos, de el costo de la vida, la inflación y demás, sino que también, bueno, está cruzado todo esto por
Ahí estamos viendo la polémica entre Petro y el gobierno boliviano. Sino que también está involucrado la situación de Evo Morales. Recordemos que durante la semana pasada se citó a Evo Morales a declarar en su caso por el cual está acusado de abuso de un menor y Evo Morales no se presentó. Y Evo Morales lo tienen más o menos como aislado del acceso de la justicia en Bolivia, como en un sector con abanderado, y se comenta, al menos a nivel de medios, es que él sería uno de los principales agitadores de esto. O sea, serían prácticamente personas que pertenecen a su movimiento quienes están realizando o al menos están impulsando estas protestas. Entonces se cruzan cosas, se cruzan elementos de carácter social con elementos particulares, con un líder carismático, que es el caso de Evo Morales, y una situación de Bolivia en donde este gobierno le ha costado mucho instalarse. El Ejecutivo desplegó un operativo enorme, más de 3.500 policías militares que intentan recuperar las carreteras estratégicas hacia La Paz y el Alto. Durante horas hubo gases lacrimógenos, enfrentamientos, piedras, dinamita artesanal, barricadas. De hecho, en algunos momentos lograron abrir estos corredores humanitarios para alimentos, oxígeno, medicamentos y combustible, pero el alivio duró poco porque tras el retiro policial parcial de las fuerzas de seguridad, los manifestantes retomaron varios puntos de bloqueo, y esto muestra algo sumamente importante, que el gobierno, pese a que puede despejar estas rutas temporalmente, todavía no logra desactivar el conflicto social. Y claro, como lo comentabas, el punto más delicado de la vida cotidiana, cuando la crisis política comienza a afectar hospitales, mercados, medicamentos, combustibles, alimentación. De hecho, en La Paz ya se reportan alzas en precios básicos, en productos básicos, dificultades de abastecimiento y problemas con oxígeno medicinal. De hecho, el gobierno incluso tuvo que activar un puente aéreo para trasladar alimentos hacia la capital. Y ahí Argentina prestó un avión Hércules militar para ayudar a los traslados. También hay decenas de detenidos, personas heridas, creciente preocupación por el uso de la fuerza. Sí, en ese sentido, la Defensoría del Pueblo informó que el operativo dejó al menos 57 personas detenidas durante la jornada de protesta, de las cuales 47 permanecían, bajo custodia por la tarde. El organismo reiteró su llamado al diálogo y evalúa junto con la Iglesia Católica la posibilidad de abrir un espacio de mediación. El objetivo sería reducir la conflictividad y promover una salida institucional a una crisis que ya demanda temas económicos, tensión política y riesgo humanitario. En esta mañana vamos con el puesto número 1 de hoy, lunes 18 de mayo de 2026. En el puesto número 1 tenemos la política de recortes instruida por el Ministerio de Hacienda abrió un nuevo foco de tensión para el gobierno, con críticas de gremios de salud, alcaldes, gobernadores regionales, organizaciones sociales y figuras del propio mundo piñerista. El ajuste golpeó con fuerza especial al sector de salud, donde el recorte de 2,5% encendió alertas por su eventual impacto en hospitales, atención primaria y listas de espera. La controversia también alcanzó al deporte tras la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, que dejará sin competencia a cerca de 3.000 deportistas. En paralelo, un reportaje de Diario Financiero reveló incomodidad dentro del piñerismo por el alcance político de los ajustes, especialmente cuando rozan programas asociados al legado de Sebastián Piñera como la PGU y los liceos bicentenarios. Sí, una nota muy buena del negro Minay, Sebastián Minay, que está escribiendo en el Diario Financiero. A ver, primero, este tema de los recortes que tienen enojado al mundo piñerista. ¿Por qué? Varias cosas, porque en general los recortes afectan justamente políticas que son parte del legado de Sebastián Piñera. Yo creo que hay dos que son clave. Uno es el tema de la PGU y el tema de los liceos bicentenarios. Sí. Entonces, eso ya los tiene encrispados. Hay un relato en el reportaje del Diario Financiero que mientras lo leía me reía, porque es un momento en donde estaba Elisa Cabezón, que es subsecretaria de Previsión Social. Estaba en Radio La Metro. Y además estaba ahí Martorell. ¿Ya? Y le preguntan de entrada, ya, cuéntanos la verdad, ¿qué va a pasar con la PGU? Y Elisa Cabezón dice, la PGU no se toca.
Y la reacción de Martorell es como, ¡eso! Así. Se van a celebrar, como el hecho de que al menos desde la previsión social dicen que no habría eventualmente recortes. Ahora esa situación es media compleja porque al menos lo que ha pasado en el gobierno es que hay ministros que a veces no saben la dimensión o el detalle de los recortes que van a involucrar a sus carteras. Entonces, a veces ellos salen diciendo, no, si no van a haber recorte, y de repente les dicen, sí, van a haber recorte. El caso de Poduje, por ejemplo, Claro. que tal vez fue el más mediático, pero en general ha pasado con varios ministros que de hecho han realizado las críticas por interno de por qué les van a recortar determinadas cosas. La situación más complicada es salud. Salió un reportaje en The Clinic el fin de semana, o creo que fue el viernes, no me acuerdo bien ahí el tema de las fechas, pero no lo alcanzamos a ver en detalle la semana pasada. Y si bien son todos, se habla de porcentajes bien pequeños, por ejemplo, lo que recortarían en salud correspondería a algo así como el 1,1% de los hospitales, del presupuesto de cada uno de los hospitales del país. La verdad es que en términos monetarios es muy grande. De hecho, lidera vamos a decir, ranking de recortes porque son 413.000 millones de pesos los que habría que recortar en el MinSal. Tal como decía, esto corresponde a cifras bien grandes en cada uno de los hospitales. Hospitales que tal como veíamos por ahí una entrevista, entiendo que le hicieron a Enrique París, no recuerdo si fue en el Dínamo, sí, fue en el Dínamo. Enrique París critica justamente la política de los recortes porque los hospitales en general no, digamos, ya faltan recursos en los hospitales, entonces la idea de que hayan recortes no los satisface. Y recordemos también la provocadora frase de Jorge Quirós la semana pasada de que con menos plata los hospitales pueden seguir funcionando. O funcionar mejor, incluso, dijo el ministro Quirós. Entonces, y Enrique París es parte de este círculo del piñerismo también. Entonces, hubo críticas no solamente de ese mundo, sino que también salió el Colegio Médico con declaraciones igual de potentes. Ahí estamos viendo lo que te comentaba, este reportaje con el ranking de los recortes: lidera salud, después vivienda y después educación. Viendo el detalle, en el caso de vivienda del MIMBU, serían 200.000 millones, recordemos, es casi la mitad de lo que es el MinSal, 413.000 millones. Y después viene educación con casi 200.000 millones, también 197.7 mil millones, lo que se va a bajar en el Mineduc. De ahí viene trabajo con 141.000 millones, obras públicas, el MOP con 131.000 millones, transportes, cultura, desarrollo social, economía, energía y deporte. Deporte, me detengo ahí en deporte porque salió esta noticia, ¿cierto? Que no vamos a tener juegos nacionales ni paranacionales, que es uno de los elementos para un montón de disciplinas. 22. Sí, 22, son 22 disciplinas. 3.000 deportistas. Todas, entiendo, de carácter olímpico, las que verían impedido la llegada de recursos para la realización de este tipo de actividad. Esto lo cuento más o menos porque conozco el mundo del tema deportivo, cómo funciona la interna. Básicamente estos juegos dependen de recursos del Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí se traen también personas de regiones. No todos los juegos son en Santiago, en general eligen sede. Pongámosle, los juegos nacionales van a ser en Antofagasta, en Arica, en Iquique. Todo ello implica viajes, traslados, estadías de estos deportistas de regiones que se queden en algún lugar. No siempre son las mejores condiciones, pero es con la plata que entrega el Estado alcanza para, por ejemplo, tenerles almuerzo, desayuno en la mañana, cosas que en el fondo son básicas para la estadía de un deportista, y un alojamiento que muchas veces no es el mejor. Son piezas compartidas, están todos medio apretados, pero están todos ahí, digamos, porque están, digamos, practicando una disciplina. Sin esa plata del Estado es impracticable la posibilidad de que aquello se genere, salvo que haya un deporte en donde los privados están interesados en financiar juegos nacionales. Quiero ir cosa sobre que eso. no ocurre. O sea, lo que quiere decir es que sin estos juegos no tenemos posibilidades olímpicas en un montón de disciplinas. No significa eso. Significa que no vamos a tener campeones nacionales. Entonces no tenemos la vara para poder hacerlos pasar, a menos que tengan recursos económicos. Exactamente. Es la vara que permite ver si efectivamente los que están seleccionados hoy día siguen siendo los mejores, o hay de repente algún talento en región o incluso en Santiago, qué sé yo, que pueda superarlo, algún talento desconocido. Si no existe esa vara de medida, no existe la posibilidad de tener campeones nacionales en todas estas disciplinas. Tú hablas con
cualquier deportista hoy día olímpico, incluso los medallistas de París, y te van a contar que los Juegos Nacionales fueron probablemente su primer paso de su carrera. Que ponen en el chat, ponen literalmente los Juegos del Hambre se pasa. Por ahí va, ¿no? Ese es Sí, el título, empiezan los Juegos del Hambre. Puede ser que las federaciones se muevan, cada una por su lado, gestionen recursos y puedan realizar estos juegos. Pero se ve muy inviable porque en general las marcas no están muy interesadas, al menos en estas características de juego, salvo deportes muy particulares. Como fútbol, el fútbol siempre va a ser financiado. Claro, y el fútbol que tiene un sistema también de gestión de recursos, porque llega mucha plata arriba, entonces eso algo chorrea a las divisiones inferiores. Nunca es suficiente, ¿eh? Siempre también se reclaman ese tipo de cosas, pero tienen otro mecanismo. Hay otras actividades tipo tenis que también pueden sobrevivir con marcas, con auspicio, pero no es lo que digamos, se pueda, en la mayoría de las disciplinas, se pueda practicar. Así que muy complicada la situación en particular del deporte. Natalia Ducó también dio declaración y respaldó la medida, dijo que es algo que lo tenían calculado y estaba dentro de los planes. Eso, en salud hay que estar muy atento. Ya hay mucha inquietud por parte del mundo de los trabajadores de la salud. Entonces, lo conversamos la semana pasada con gente de la FEMPRUS y probablemente también va a ser uno de los temas más importantes dentro de esta semana porque es mucha plata, se van a ver afectados el servicio que se presta en la atención pública que nunca, y están los alcaldes también, que son los que administran la atención primaria. Corto, ¿por qué Maicho Malí salió al ruedo? Ya, esto es el tema paralelo. ¿Te acuerdas que además de todo este tema de los recortes, salió esta orden que de hecho defendió Pavés, el subsecretario del Interior, en una entrevista el fin de semana, de que habría una orden para que profesores, en el caso de la educación, y médicos y funcionarios de la salud, en el caso de la salud, o sea, tenemos salud y educación, puedan presentar información, básicamente que sapeen si hay migrantes irregulares usando ambos sistemas. Eso genera muchas complicaciones y hay resistencia por parte de Maicho Malí. De hecho, dijo que eso no va a pasar. Máximo Pavé le bajó un tono, dijo que no iba a ser obligación. Hay inquietud también en ese mundo. Genera muchos problemas del punto de vista, por ejemplo, médico. Claro. Si tú haces incentivos para que la gente no se atienda si está enferma, que es el caso que, por ejemplo, migrantes que tengan algún tipo de enfermedad que requieren controles, pensemos, por ejemplo, que por ahí puede detonarse una epidemia, por ejemplo, y no habría posibilidad de contenerla porque estas personas no se están atendiendo. También estamos hablando que, como precisamente son establecimientos de educación y de salud, el foco y el instrumento van a ser los niños, son menores de edad, niños jóvenes y adolescentes, claro, que no tienen culpa de absolutamente nada y que tampoco les puedes restringir los derechos básicos como acceder a, no sé, a un control médico porque te enfermaste o simplemente porque necesitas ir a clases. Exacto. Entonces hay una pugna interna. Y eso yo de hecho se lo voy a dejar como tema de conversación al panel que viene. Tienen tarea. Para que lo profundicen, a ver qué tan profunda puede ser esa tensión entre los ministros sectoriales, el caso de Maicho Malí, con Jorge Quirós y quienes están impulsando la política de los recortes.